Les doy la más cordial bienvenida a Anecdotario Escala. Hoy tenemos a un invitado muy especial, él es Gustavo Estrada, quien ya anteriormente nos había acompañado, pero en una tertulia. Entonces, ahora vamos a conocer otra de sus grandes pasiones y en este caso es la música. Em, por ahí también nos comentó que se animó a componer en su adolescencia. Entonces, a ver si sí se anima a compartirnos algo de ello. Y mientras tanto, dinos. ¿Por qué te gusta también no solo escuchar la música, sino tocar un instrumento y aparte coleccionar? Hola, hola, es un gusto de estar aquí de nuevo y el gusto de la música a mí me nació de forma natural, creo que muy relacionado con la literatura por la sensación sonora, ¿no? Entonces, cuando yo tenía unos 14, 15 años, comencé a tener esa pasión fuerte por la música, me comencé a ser fan de bandas como Nirvana, de hecho por aquí tengo su segundo álbum que fue el que me marcó mucho, Nevermind, muy icónico por la portada y todo. Yo escuchaba este disco hasta el cansancio, ¿no? Entonces me comenzó a surgir la necesidad de querer yo también tocar las canciones, ¿no? Yo veía el Unplugged de Nirvana todo el tiempo en acústico y decía, no se ven tan difíciles, y ahí fue cuando le vi apoyo a mis papás y decidí comenzar a tocar la guitarra y comenzó a ver una pasión cada vez más fuerte, sobre todo por el placer que da tocar, ¿no? Tocar me pareció algo maravilloso, tener bandas, poder cantar. A mí se me pegan mucho las canciones, ¿no? Y a veces cuando no las puedo sacar de mi cabeza, no me queda otra salida racional que cantarlas yo mismo con la guitarra. Más o menos por eso de la pubertad nació el gusto. Y también creo que es mucho lo técnico, ¿no? Soy muy fan de los aparatos que funcionan para hacer música. Entonces me apasiona mucho la cuestión de los pedales, los amplificadores, las guitarras, su arreglo, su hechura. En cuanto a los discos, pues tener las tornamesas, los amplificadores también. En la maquinaria necesaria me gusta mucho esta sensación de poder montar un pequeño, ahora sí que un pequeño artefacto para tú poder generar música, ¿no? Al final de cuentas son ondas sonoras y siempre me quedé muy fascinado por este proceso de pequeña electricidad y cables que hace que la música llene la habitación. ¿Qué tipo de género musical tú recomendarías escuchar? Y porque ya más o menos nos dijiste, pero yo creo que estamos formados de distintos tipos de música, ¿no? De distintos tipos de géneros musicales y cada uno nos pone en un estado de ánimo diferente y a veces pueden eh, ser como muy contrarios unos de otros, pero es parte de lo que nos va construyendo como seres humanos. Entonces, en tu caso, ¿existe como esta conjunción entre distintos o todos tienen esa relación ya intrínseca? Ok, es curioso. De hecho, yo comencé a escuchar mucho rock en la adolescencia. Creo que fue lo primero que lo entras naturalmente. Por aquí, aparte de Nevermind, tengo el OK Computer de Radiohead, ¿no? Que me parece un buen disco como para entrarle a este tipo de rock más alternativo. Pero yo siempre recomiendo ampliamente entrarle al jazz, ¿no? Me parece una música muy gozable y que te ayuda mucho pues, a generar oído, como a poder lograr conectar más con la música. De ahí recomiendo mucho este es el Mingus, un disco de jazz que recomiendo mucho para entrar al jazz divertidísimo. Charles Mingus, un contrabajista impresionante. Y también a mí lo que me gusta escuchar más con género musical es música latinoamericana en general y música independiente generada por gente joven o por gente que está en el circuito actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Argentina, en Chile. Soy muy fan de escuchar ese tipo de música porque me parece que me llega a mí más, toca más mi contexto y pues, la posibilidad de verlos en vivo es más sencilla, no tienes que esperar 10 años para que den gira y pues los puedes ver por el costo de un boleto de metro, 100 pesos, 300. De hecho, pues también colecciono discos de bandas independientes. Esta es una banda de funky que se llama In Soul. Yo recomiendo también mucho escuchar funk, o bueno, no es algo que yo disfruto mucho por la cuestión del ritmo. De hecho, hay un término que no tiene traducción exacta en español, que es el groove, ¿no? Los funkeros hablan mucho del groove, que es como que esta sensación del ritmo. De hecho, yo soy bajista y cuando comencé a tocar el bajo, comencé a desarrollar ese gusto por la sensación del ritmo. Entonces, pues yo recomiendo mucho también el funky y retomo lo de las bandas independientes. Creo que además es muy importante escuchar banda independiente, banda local, porque
pues los ingresos de dinero son complicados con Spotify, 1,000 reproducciones te dan como un peso, ¿no? Una onda así. Entonces ir a las tocadas, comprar vinilos o comprar discos de esas bandas me parece muy, muy importante. Por aquí tengo uno de una banda que recomiendo altamente, que se llama Belafonte Sensacional. Y algo que me llama mucho la atención de la escena, ya que estábamos comentando los géneros musicales, de lo que está gestando últimamente en México, por ejemplo, que es lo que me toca a mí más cercano, es que hay una pluralidad de sonidos impresionantes, ¿no? O sea, hay bandas de punk, hay bandas de alternativo que le hacen combinaciones extrañas entre cumbia y electrónica, ese tipo de cosas. Entonces, es lo que a mí me toca más y recomiendo más escuchar música de tu contexto y de Latinoamérica sobre todo también porque es una cuestión identitaria. Bueno, al menos para mí siento una identidad fuerte, pues como latinoamericano, ¿no? Como artista y como consumidor de arte, también en cuanto a literatura y en cuanto a música me parece impresionante. No lo traje, pero de ese tema recomiendo mucho Luis Alberto Spinetta, que es como el papá de toda esa camada de músicos argentinos como Gustavo Cerati. Él por aquí tengo El Amor Amarillo, su primer disco solista, El Tocayo. Entonces recomiendo mucho también a Cerati. Y hay un tema también que a mí al menos la música en español se me hace más cercana, ¿no? Porque siento una sensación diferente en cantarla, en escucharla o en las letras, ¿no? Que aunque entiendan las del inglés, cuando están en tu lengua materna, me parece muy, muy importante poder tener esa conexión entre la lengua y la música. Y ya, por último, si quieres, para continuar con otra pregunta, si quieres, luego hablaremos un poquito más de esta banda, que es Austin TV. Quienes me conocen saben que soy un fan profundo de la banda, es una banda que me ha tocado mucho, 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 hablo de ella un montón, pero es una banda de rock instrumental aquí de México, pero si quieres, en un momentito, creo que es mi banda favorita actualmente, si quieres hablaremos de esa banda un poquito más adelante. No, como el tiempo se nos va volando, Gus, entonces si quieres de una vez háblanos de Ok. cómo llegaste a conocer esta banda, qué fue lo que más te impresionó y esos conciertos a los que has podido asistir de ellos. Ok, súper. Pues Austin TV los conocí por eso del 2017, ya tiene un rato, 2015, 17 más o menos. Yo me hice muy fan cuando conseguí su primer disco en físico, bueno, que yo conseguí, que es Los Caballos del Albedrío. De hecho, es un disco que trae un arte objeto y tiene un concepto muy interesante. Es pura música instrumental. A mí me gusta bastante el instrumental, además es una banda con mucha personalidad, tocan con máscaras en el escenario. Y pasó algo curioso, ellos se separaron en 2013, entonces yo me había resignado profundamente a que ya nunca los iba a volver a ver, pero volvieron apenas este año, se reunieron, yo lloré profundamente cuando escuché la primera canción que sacaron después de eso. Y lo que me gusta mucho es que es una banda que tiene mucho contacto con sus fans, ¿no? De hecho, este es su primer disco de estudio como tal, Noche se llama La Última Noche del Mundo. Por acá tengo el tercero, que es Caballeros del Albedrío. Yo soy muy clavado en el coleccionismo. Aquí tengo un pequeño EP que lo tenía algo más. Y también tengo un disco que solamente hay 600 copias en el país, que es el Azrael, son la 2B. De hecho, hasta lo tengo firmado por un par de integrantes. Y creo que esa sensación de poder tener contacto con la banda, poder estar en la misma habitación, que te firmen las cosas, que estén cercanos a sus fans. Además, es una banda muy sentimental, muy emocional, aunque no tenga letra sus canciones, a mí sí me genera algo sus rolas por la parte instrumental y la hechura de su composición. Además, es una comunidad de fans muy, muy bonita. Y digo que dejaron de tocar como 10 11 años, más o menos. Entonces, cuando volvieron, yo los fui a ver por primera vez en el Vive Latino de este año. Y fue muy, muy hermoso, la verdad, yo lloré a mares. Y es curioso porque una banda de música instrumental, uno pensaría que no se corea, pero al contrario, se corea mucho con los riffs. Y la sensación fue muy hermosa porque los fans de Austin somos de hueso colorado. Entonces como ellos tocan con máscaras, había personas que llevaban su máscara. De hecho, por acá tengo una máscara de los que ellas hacían en sus primeros conciertos que me dieron como obsequio por ir a ese Vive Latino. Entonces sí es un fanatismo muy profundo, pero es más que nada por el carácter. Yo creo que algo muy importante en general de los artistas y que se nota mucho en la música es el carácter, cómo se paran en el escenario, el sentido de sus discos, los conceptos que nos traen los discos, es algo que a mí es muy relevante. Y creo que el carácter de Austin también me cautivó profundamente. En el caso de las máscaras, ¿por qué hacen uso de ellas? ¿Qué significado tiene para ellos el transmitir en sus rolas también esta cuestión como de, mm,
¿cómo decirlo? O sea, de comunidad, de todos los que, eh, supongo que ya estando con la máscara y todos así, se crea otro ambiente súper especial, pero háblanos de eso, ¿por qué la máscara? ¿Para ellos qué es? Claro, de hecho ellos tienen una frase muy, muy conocida entre los fans que es no importa tu cara, importas tú, ¿no? Y entonces eso es como esa cuestión, ¿no? De que no importa la cara de que está el escenario, sino el mensaje que transmite. Y la banda también tiene un mantra muy importante que es que ellos no son la banda enfrente Austin TV, ¿no? Sino que el proyecto es los fans y todos los que estamos no solamente en el escenario, sino también abajo. Entonces la máscara es como eso, ¿no? Además de una cuestión escénica que es muy importante, verlos con máscara es increíble. Yo creo que esta cuestión de dar ese mensaje de que lo que puedes decir a través de la música no tiene que ver precisamente con tu rostro. Además, siendo una banda de música instrumental, por ahí viene lo de la máscara. Y también con los discos, ¿no? También es una cuestión conceptual. Digo que ellos empezaron a tocar con estas máscaras muy sencillas cuando sacaron su primer EP. Es el único disco que ellos que no tengo y está inconseguible. Y eventualmente ellos comenzaron a tocar con máscaras que tienen que ver con el concepto de sus discos. Por ejemplo, en esta última noche del mundo tocaban con máscaras de conejito, ¿no? Y en los siguientes como Fontana Bella, que tiene que ver con la historia de un hombre que se pierde en el bosque, un anciano esquizofrénico, se hicieron máscaras de hombre hoja, ¿no? Que son como gente del bosque. Y pues también por ahí va, los conceptos de los álbumes y las canciones tienen que ver con su vestuario en el escenario y las máscaras que usan. Ok, está muy interesante. Sí, como esa identidad que se difumina un poco porque todos están en esa misma sintonía, ¿no? De querer expresar más el espíritu, lo que habita en su interior, que la forma física, el exterior. Y eso creo que es un muy bonito concepto, qué bueno que nos lo comentas. Em, Aparte de eso, tú vienes de Ensenada. Entonces, ese cambio a la Ciudad de México representó algo para ti en ese viaje, en ese transitar en cuanto a la música. Fíjate que yo nací en Ensenada, pero me quedé ahí pocos meses, así como 3, 4 meses y me trajeron aquí de bebecito, bebecito. Lo que sí fue como que muy identitario fue estar en el Estado de México, porque he vivido aquí toda mi vida, ¿no? En Naucalpan. Entonces la música de periferia es un poco distinta por acá, ¿no? Es más urbana, el punk, como que tiene otro matiz, ¿no? Porque parece que todo sucede en el centro del país, ¿no? Y pues al darme cuenta de que hay música interesante aquí en el Estado de México, de hecho cuando yo tenía mis bandas, tenía 18, 19 años yo, habíamos una pequeña camadita de 5 bandas que nos terminamos separando ya por cosas de la vida, nos seguimos haciendo música, pero pues me di cuenta que hay un montón de artistas y músicos aquí que es interesante de escuchar en el Estado de México. Pero sí, yo creo que más que nada, en cuanto a identidad musical, el Estado de México y ser parte de esta periferia del mundo es algo que sí a mí me marcó mucho. Ok, ok. Em, ¿Cuántos vinilos tienes aproximadamente y dónde recomendarías adquirirlos? Ok, tengo unos 40 vinilos, es una colección todavía chiquita, y unos ciento y cacho de CDs. De hecho, compro poco, no tan seguido, pero me centro mucho en que si compro un disco sé que lo voy a escuchar hasta el cansancio y siempre me pongo a pensar en que sea una buena adquisición para la colección. Así que tengo poquitos, mi objetivo es tener así una colección de 500, una cuestión así, que vaya creciendo. Es bien adictivo esta cosa, en realidad siempre termino comprando un vinilo cuando menos me lo espero, ¿no? Y yo recomiendo mucho para los discos de vinilo, depende de lo que uno busque, ¿no? Si se buscan prensados nuevos, Amazon me parece una buena opción. Aprovechen los hot sales y esas cuestiones que te salen con 25% de descuento. Es una buena opción. Y he hecho que los catálogos están amplios. Hay discos que son de The Cure, Led Zeppelin, clásicos que son fáciles de conseguir ahí. Pero si quieren darse a la experiencia que a mí también me gusta mucho y es muy distinto, de ensuciarse los dedos, pasar entre los discos y todo, les recomiendo tiendas de la Roma. Hay una que se llama Retroactivo, ahí está por la Roma, que está muy buena esa tienda porque uno puede buscar entre discos viejitos de Donna Summer, música disco, y también tienen unas secciones que son de prensados nuevos, ¿no? Y también la Roma Records, me gusta bastante comprar ahí, pero los precios son muy caros, tienen la verdad, están caritos porque son discos especiales, pero lo que me gusta mucho de esa tienda, y justamente pensando en lo que les decía hace rato de la música independiente, es que tienen una sección donde a veces venden vinilos a muy buen precio de bandas latinoamericanas. De hecho, por aquí tengo uno de una banda que se llama Mr. Blitz.
que es una banda chilena que toca como ambient, experimental, una cuestión más electrónica. Me costó como 300 pesos ahí en la Roma Records y ahí yo iré a cazar a independientes. Y por supuesto también el puesto callejero me parece la opción ahí en los tianguis, los mercados. Mucha gente, sobre todo grande, sacó mucho de sus vinilos cuando el formato dejó de triunfar en un momento de la historia de la música. Y gracias a la nostalgia un poquito, yo creo, el vinilo regresó. Por ejemplo, yo nunca escuché vinilos de niño, yo crecí con el CD y el cassette, pero me entró la afición y se me hizo muy mágico el formato, tener en grande las portadas, el ponerlo. De hecho, también me gusta mucho la ritualística que implica escuchar música en formato físico, ¿no? Porque uso Spotify, evidentemente, y todo, pero a mí me gusta mucho esta sensación de hasta preparas la sala, ¿no? Pones tu disco, lo limpias, lo sacas de la envoltura, lo vuelves a guardar, lo volteas, ¿no? Eso se me hace muy, muy bonito. Pero sí, ahí recomiendo comprar tianguis en Amazon y en tiendas de la Roma hay buenas opciones. ¿En la Roma en qué calles? ¿Por Álvaro Obregón o ya es adentrándote más en... Entrándote más, déjame, la Roma Records está cerquita del metro, lo busco rápidamente, pero sí, ya se entramos un poco más en la ¿Será Roma. por Puebla? Creo que sí, sí, más o menos por ahí. Sí, Por por esa- donde está Indautor, ¿no? Ajá, sí, exactamente, por esos Sí. rumbos están las tienditas de discos Ah, de la Roma. perfecto. Entonces, saliendo del metro, allí pueden hallar. Ya nos dijiste, y te iba a preguntar, te me adelantaste, Perdón. de dónde había surgido esa afición, pero qué bueno que nos lo explicaste. Em, ¿Cuál fue el primer vinilo que tuviste y cómo fue que lo conseguiste? Ok, es una historia curiosa. De hecho, está de mueble, no lo traje, pero les voy a contar. En la preparatoria, tenía una amiga que en un cumpleaños, su papá coleccionaba vinilos, ¿no? Y en un cumpleaños compré creo que como 15, una onda así, 16, me regaló un vinilo que justamente, que venían dos adentro, era el Scream for Revenge de Judas Priest, yo era muy metalero en la prepa, y venía con una compilación de los Beatles también, que se le coló por ahí y me lo dejó. Y yo tuve ese vinilo por años y por años y por años, así, y siempre lo veía en el mueble y decía, chale, no tengo dónde reproducirlo, ¿no? Y en algún momento de la vida ya conseguí la tornamesa y todo, pero sí, y además de ese, los otros dos viniles que ya recuerdo que adquirí más a conciencia fueron este que te monté hace rato de Charles Mingus y el Led Zeppelin Volumen 2. Me parece que Zeppelin es infaltable, es una banda. Me acuerdo que tengo un amigo que dice que es la banda más chida del planeta. Pero sí, justamente esos cuatro fueron los primeros que recuerdo conseguir: el Scream for Revenge y uno de los Beatles. Hay un montón de coleccionismo de antologías de los Beatles, es como un prensado de antologado. Y estos dos, el Mingus de Charles Mingus y el volumen 2 de Led Zeppelin. ¿Qué cuidados requieren estos discos de vinilo? Eh, es un formato muy resistente, pese a lo que uno pensaría, pero para alargar su vida, yo creo que lo primero que uno debería hacer es comprarle estas funditas, como para que déjame buscar uno que la tenga fuera. Aquí está. Estas funditas para que no se maltraten las portadas, y fundas internas para el vinilo, que son las que se necesitan para que no les entre estática, no les entre el polvito. En realidad, si los dejáramos así al natural, no tendría mucho daño el disco, pero un disco que te puede durar unos 10 años, si no lo cuidas tanto, te puede durar 5, ¿no? Y pues quitarles el polvo un poquito, cada vez que los reproduces, como cada 5 o 6 reproducciones, hay unos cepillitos de fibra de carbono que les quitan eso. Y ya, simplemente desde que lo compras y lo cuidas con funditas y limpiándole el polvo, ya armaste. Ahora sí, otra cosa es reparar vinilos, porque luego me ha tocado comprar de viejo que vienen súper empolvados y así. Con agua y alcoholito lo puedes limpiar sin ningún problema, se le saca la suciedad. Ya los únicos vinilos que son irreparables son los que tienen rayones profundos, pero sorprendentemente es un formato muy, muy fiel, muy resistente. Ahora sí que yo siento que es algo más de consentirlos, que siente uno como coleccionista le genera un cariño al objeto. Entonces hay cosas que parecen muy innecesarias, pero uno lo termina haciendo por esa sensación de consentir al objeto, ¿no? Lo que te comentaba hace rato de ritual, quitar el polvito no es tan necesario, lo hace por la sensación, ¿no? De estar cuidando el objeto. Cuando tú te ponías a componer, llegaste, por lo que comentaste, a tener una banda. ¿Por qué surgió esa necesidad? ¿Qué pasó en ese inter de que estaban creándola? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Se presentaron en público o quedó como un plan a futuro? ¿Cómo pasó?
Eh, de hecho, fueron varias bandas en las que estuve componiendo, pero todos teníamos el mismo baterista en común, que es un amigo de por el rumbo de mis papás, y éramos muy adolescentes cuando comenzamos a sacar covers de Nirvana, de Metallica, etcétera. Y yo teníamos el conflicto que los músicos siempre no iban a ensayar y simplemente llegamos él y yo a tocar, ¿no? Eventualmente se nos acercó otro músico que vino a la ciudad de Jalapa a probar suerte acá, y fue él quien comenzamos a tocar un par de covers, pero él ya tenía rolas compuestas, ¿no? Entonces fue el que nos trajo las canciones. Yo ahí fue cuando comencé a tocar él con nosotros, me pasé al bajo, y ahí fue, sus canciones fueron las primeras que comenzamos a componer. Y después de verlo componer a él, dije, bueno, pues yo puedo intentarlo, ¿no? Y pues como escritor también tenía por ahí las ideas de la lírica. Entonces hice canciones muy simples. De hecho, soy muy fan de la canción de 2, 3 acordes, hacia el folk, tipo Belafonte o tipo Bob Dylan. Así comenzamos a componer. La primera banda que tuvimos se llamaba La Teoría del Alquitrán, y con esa banda llegamos a presentarnos en el ya extinto Caradura, en el Foursquare de fiestas así de amigos, ¿no? De bandas que se reúnen a componer. Después tuve otro proyecto que se llama Tabaco y Negro. Ahí yo cantaba y yo tocaba el bajo, yo componía. Entonces sí era un poco... Me caía mucho la cara creativa, pero estaba súper divertido. Y ahí llegamos a tocar en el Gato Calavera, y sobre todo en esa banda tocamos en bastantes partes de Naucalpan, en casas de amigos, en barecillos. Entonces sí, fue muy mi experiencia haciendo música, fue muy desde el underground. Y pues sí, la dinámica de la composición pasó así, primero con canciones que componía este amigo que te digo. Ya cuando él se regresó a Jalapa y cambiamos el proyecto, yo componía las canciones a partir de guitarra y bajo, ¿no? Entonces me gustaba componer guitarra y bajo rebotando unos acordes, ver cómo volvía del bajo después, y ya después le comenzaba a tararear la melodía para la letra y ya lo aterrizaba la letra, ¿no? Yo tengo la idea de que mientras tocas, improvisas, dices cosas que inconscientemente quieres decir y ahí está la letra. Ok, ok, ese es buen ejercicio. Hasta para la poesía. Claro. Em, bueno, ya después haciendo un trabajo más de pulir, ¿no? Lo que se ha dejado que salga de improviso, pero bueno. Em, ¿Nos puedes eh, mostrar un poquito me habías dicho que tenías un cover, entonces, preparado. Entonces, si quieres tocar, aunque sea un cachito, yo te aviso cuando ya, hasta ahí. Y ya posteriormente una de tus canciones de adolescencia. Va que va. Eh, Te voy a poner en diseño individual, pero sigo por acá. Va que va, vientos. Digo que soy súper fan de las canciones sencillitas. Entonces, esta es de Belafonte Sensacional. Se llama Lucio por el Punk. Quedé todo mi dinero, le pegué duro a rockero y por la tarde apagué el computador. Me corrieron de la casa, me corrieron del trabajo y el maniquí de mi confianza cambió ya de aparador. No tengo nada que perder, solo una bala en la 100. Nos vamos por pastillas, whisky rencio y un paseo a Ecatepec. Lo hice por el punk, oh, oh, oh. Lo hice por el punk, oh, oh, oh. Fui a la Azteca con mi líder, me dijeron vete a Chile sin notas con que no te podemos fiar. He robado un paquetito, lo comparto a mis amigos y no se comparte, no es felicidad. Ya luego cada noche caminamos sin destino en eje central. Me subo a la banqueta, doy un grito, una mentada a la autoridad. Lo hice por el punk, oh, oh, oh. Hasta ahí. Muchas gracias, Gus. A ver, ahora compártenos una de tus canciones de la adolescencia. ¿Qué te llevó a escribirla? Y cómo es ese proceso que se vive distinto a cuando escribes, no sé, narrativa, poesía, a cuando compones música. Ok. Esta se llama Hojas de Otoño, ahorita la toco. De hecho, es una composición que colaboramos con la banda que tenía, la primera banda que tuve de composición propia. De hecho, es lo que me gusta mucho de la composición con banda, que no es algo que quede totalmente sobre uno. Entonces, esta banda, alguien lanzó la idea, que eran solamente 2 acordes. Yo luego le comencé como a componer el bajo, a arreglar la letra y todo. Entonces, fue como que algo más colectivo.
Y siento que eso es lo que diferencia bastante, bueno, también depende de qué música hagas, ¿no? Si haces música folk nada más para tocar con guitarra, eres tú solito. Pero a mí me gusta mucho la idea de la composición en banda, ¿no? Ya sean 3 o 5 integrantes, porque las ideas rebotan y pues, un pequeño acorde, un riffcito que tú haces puede terminar convirtiéndose en una canción entera. Y esta canción, pues, habla un poquito como de la experiencia de estar solo y de una persona que anda vagando por la vida y luchar contra su propia soledad. Te escuchamos, te dejo nuevamente en diseño individual. Ok, está cortita. Una vez que no puedas con el mundo que se pone de revés, con el polvo que camina entre tus pies. Cuando vas por la calle de las hojas amarillas por el sol, con las manos estropeadas de calor, una que otra vieja aventura que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy. Corazón, no me pidas que te cuente esta noche en el café las avispas que te comen desde ayer. Otra vez largaste la distancia que se enreda con tu ser, con las uñas afiladas por el suelo, y una que otra vieja aventura que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy, que no te sirve para hoy. Listo. Bravo. Pues muchas gracias por compartirnos esta canción. Es muy, muy hermosa, la verdad, sí, te quedó bastante bien. Y bueno, pues el tiempo se nos va volando. Entonces, nada más compártenos tus redes sociales y bueno, pues agradecerte porque volviste a estar otra vez aquí en Letras a Contraluz y para nosotros es un gusto, un honor tenerte como invitado aquí en este espacio. Es un placer. Yo estoy en Facebook como Gus Estrada. En Instagram estoy como Gus, me pueden ahí escribir si alguien quiere preguntarme cosas sobre discos o literatura. Yo siempre estoy ahí feliz de hablar de esos temas. Y además, pues yo trabajo en difusión cultural CCH Naucalpan. Ahí tengo mi programa de entrevistas literarias que se llama Letras Conectan, donde ya estuvo Ana en alguna ocasión, todos los martes a las 5, que se transmite por el canal de Pulso TV
del CCH y por el Facebook de Difusión Cultural. Así que pues igual ahí si quieren ver en alguna ocasión del programa, de hecho hemos tenido varios entrevistados en común, lo cual se me hace muy luminoso poder ser parte de esta sinergia, ¿no? De este rizoma de gente que escribe. Sin duda alguna, pues recomendarles, por supuesto, que visiten Las Letras Conectan, un programa en donde también uno como invitado se siente muy a gusto, entonces quienes también quieran compartir parte de su arte, pónganse en contacto con Gus a ver cómo se da la situación y bueno, pues también es un gusto poder compartir precisamente ese amor por las letras y por el arte en distintos programas, todos estos espacios que nos van construyendo y nos van alimentando, nutriendo por dentro el alma, la mente, y eso es lo más padre, que hagamos todos, todos, todos comunidad. Em, pues muchas gracias también a quienes vean este video en diferido, a quienes lo vieron en vivo, muchas, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y que tengan un feliz fin de semana. Bye.